Lo flojo, pues ya sabéis. Eh, Ahí, perfecto. Bueno, Javerín, pues toca la parashá Miketz, la porción de Miketz, que abarca desde Génesis 41 hasta el 44:17. Vamos a estar enfocándonos en el capítulo 41, solo en el 41. Es un capítulo largo realmente, o sea, trata muchas cosas, muchos temas. ¿Por qué no tocamos los otros? Porque el evento de los hermanos de José que van a Egipto por alimentos, tal, ¿no? Ese encuentro, pues se corta a medias y continúa en la siguiente porción. Entonces es como, eh, sí, como que se queda un poco, no sé muy bien en qué se enfocaron a la hora de dividir la porción, los que hicieron esta división, pero sí que es cierto que justo cuando José se va a revelar a sus hermanos, esa parte ya pertenece a la siguiente porción, Valligash. Entonces me voy a enfocar en el 41, ya que es un tema que tampoco se trata mucho, que es acerca de los sueños. Vamos a hablar un poco. Yo ya estuve compartiendo un poquito hace varias semanas, pero bueno, es un tema interesante que no se suele estudiar. Entonces, bueno, ahí os he dejado el índice, ¿de acuerdo? Veis en el 42, los hermanos de José van a Egipto por alimentos, debido a esta hambruna, ¿no?, que surge, por que Dios le advirtió a Faraón, ¿no?, de 7 años de hambre. Vemos que José pone a prueba a sus hermanos del 43 al 44. Antes de que José se les muestre tal y como es, pues él está tratando de poner a prueba a sus hermanos para ver si han cambiado, ¿no? Que José ahí se demuestra que era una persona ya bastante madura, o sea, hasta el punto de ver, de que, o sea, no odiar y no tener rencor hacia sus hermanos, sino querer ver si habían cambiado. Y efectivamente él se dio cuenta, pues que sí, que sus hermanos habían madurado, ¿no? En ese sentido, desde que le vendieron, ¿no? En todas las pruebas que le puso, pues hasta Yehudá, pues da su vida, ¿no? Por sus hermanos, por su hermano Benjamín, su hermano pequeño. Así que bueno, vamos a empezar en el versículo 1. Dice así, por cierto, Miketz significa al final de, o a partir del final de 2 años, es decir, que está marcando como un punto, es una continuación realmente de los versículos anteriores, donde José había revelado los sueños a los dos siervos del faraón, los que estaban con él en la cárcel, ¿de acuerdo? Y pues después de 2 años de que este copero de faraón se le había pasado, ¿no? Se había olvidado de José, se había olvidado que José estaba en la cárcel y le había pedido que le sacara de allí, pues faraón tuvo este sueño, ¿no? Al final de 2 años exactos sucedió que Faraón soñaba y le parecía estar de pie junto al río. Leemos hasta el 7. Y de aquí del río parecía que subían 7 vacas gordas y de hermoso aspecto, que apacentaban en el juncal. Tras ellas subían del río otras 7 vacas feas de aspecto y flacas, y se paraban junto a aquellas vacas a la orilla del río. Y las vacas feas y las flacas devoraban a las 7 vacas gordas y de hermoso aspecto. Y Faraón fue despertado, y soñó por segunda vez, y he aquí 7 vacas, 7 espigas gordas y buenas crecían de un mismo tallo. Pero he aquí otras 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental brotaban después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas llenas y gordas. Y Faraón fue despertado, era un sueño, ¿no? Y esto ocurre 2 años después de... O sea, José estuvo, se dice, hasta 3 años en la cárcel, básicamente. Y se dice que, bueno, se dice, y yo creo que es así, que estos dos sueños de Faraón ocurren en la misma noche, y tiene sentido también, que hayan sido seguidos uno después de otro, ¿no? Vamos a leer un comentario que dice aquí que hablan sobre la identidad del faraón, porque como ya sabéis, la Biblia al faraón, al rey de Egipto, no se le da, no se dice su nombre. O sea, vosotros buscáis por la escritura, creo que Necao es el único que aparece en los profetas, faraón,
Bueno, Ramsés no, tampoco se dice Ramsés. Ramsés se dice la ciudad que se construyó. Se dice que era por el faraón Ramsés, ¿de acuerdo? Pero tampoco aparece, se dice explícitamente que el nombre de ese faraón, ¿no? El del Éxodo. O sea que es bastante curioso. Y fijaos lo que dice. Se desconoce el nombre del faraón de la historia de José. Ciertos elementos de la historia han sugerido a algunos una ubicación en el periodo de los Hyksos, que abarca desde el 1750 al 1550, antes de Cristo, del Mesías, o en la era de Amarna, bueno, del siglo XIV antes de Cristo, ¿vale? Entonces, bueno, hay un debate sobre de qué época es. Eso realmente es difícil de saber, muy, muy complicado. Pero en aquellas épocas, pues había, históricamente se sabe que había muchos semitas que se habían establecido en Egipto. Y en alguna de esas, pues se supone que vinieron los hebreos a vivir en Egipto, ¿no? Nuestro conocimiento actual de la historia y práctica egipcias harían decir que esa era la elección más lógica y factible. Sin embargo, bueno, la información cronológica de la Biblia sugiere a algunos una época anterior en el reino de la duodécima dinastía. O sea, sabéis que los egipcios van por dinastías y esas dinastías abarcan hasta 2500, 2600 años antes de Cristo. O sea, muy, muy, muy antiguas, ¿no? Lo que es la cultura y la historia egipcia es bastante antigua. Entonces, bueno, es bastante interesante. Dice, la práctica del autor o los autores del libro de Génesis era la de no mencionar a ningún faraón por nombre. Esto puede haber sido intencional, dado que el faraón era considerado por su pueblo como un dios y los israelitas no querían invocar su nombre. Vosotros sabéis que en la Torá pues, hay mandamientos y en los profetas se habla de no pronunciar los nombres de los baales o de las deidades de los pueblos de los cananeos, ¿no? Y pues, en principio, aunque sí que es verdad que hay nombres de dioses mencionados en las escrituras, pero se trataba de evitar lo máximo posible, a no ser que fuera algo importante de ubicación histórica y tal, se evitaba la pronunciación y el escribir acerca de los nombres de estas deidades, ¿no? Es bastante interesante. Aquí hay un comentario de unos profesores de Salamanca, de aquí de España, que dice, fijaos lo que dice. También el faraón tiene sus sueños, que a su juicio le son enviados por su padre Ra, para amonestarle sobre los sucesos venideros y darle, claro, su padre Ra, porque Ra es el dios del sol, ¿no? Es el dios de los egipcios. Bueno, así es como lo escribe. Los sacerdotes eran los encargados, mediante sus secretos mágicos, de explicar los sueños. He aquí uno de tantos sueños del faraón contados por la literatura egipcia. Esto es un sueño de la literatura egipcia, ¿vale? No es de la Biblia, eso lo dejo claro. En el 5.º año de Merneptah, los tirsenos, los sardanos, los licios y los aqueos y los libios, ¿vale? Que son pueblos del Mediterráneo, ¿vale? De diferentes áreas del Mediterráneo. Atacaron en masa el delta del Nilo, ¿vale? Atacaron el delta del Nilo. O sea que la población egipcia, por cierto, se concentraba evidentemente en el delta y lo que es alrededor del Nilo, porque lo demás era pues bastante desierto, ¿no? El rey quería ir contra ellos, pero Eftá le apareció en sueños, una deidad de ellos, y le ordenó no moverse y enviar tropas a los territorios ocupados por el enemigo. Un reyezuelo, pone aquí, etiópico, es decir, de Etiopía, pero que Etiopía en aquel tiempo era egipcio, ¿vale? Vio durante la noche 2 serpientes, una a la derecha y otra a la izquierda. Y se despertó. Las serpientes habían desaparecido. Era un sueño. Los intérpretes declararon que un brillante porvenir estaba destinado o reservado al soñador, el cual, dominado ya el Alto Egipto, habría de conquistar pronto Egipto septentrional y iba a hacer aparecer sobre la cabeza el buitre, el símbolo del sur, y la cobra, símbolo del norte. Bueno, básicamente que era algo muy común en la cultura egipcia, bueno, y en la época de los faraones, pues que ellos tuvieran sueños, que había personas que estudiaban específicamente el tema de los sueños, ¿no?
que como que le daban cierta importancia a ese tema, ¿no? O sea, era bastante importante. Entonces es significativo pues, que Dios le da un sueño. Claro, evidentemente aquí, bueno, aquí es difícil saber, bueno, ¿quién fue entonces? ¿Qué pensaba el faraón? ¿Era Elohim, el dios de los hebreos, o que era su... Pues a lo mejor pensó que era una de sus deidades el que le mostró ese sueño, pero luego se dio cuenta que era el dios de los hebreos, ¿no? Luego a lo mejor cambió de idea. Aquí un comentarista judío dice: mientras soñaba con todo tipo de asuntos sin relevancia, asuntos que reflejaban lo que había experimentado durante el transcurso del día anterior, también soñó algo totalmente ajeno a asuntos con los que podía relacionarse. Es decir, vio él mismo de pie a orillas del río. ¿A orillas del río? ¿De cuál río? Pues del Nilo, evidentemente. La palabra jalom, ¿vale? Es la palabra que aparece en hebreo para sueño. Luego hay otra palabra que es como un sueño más profundo, que es tardemá, pero para lo que es el sueño en sí es jalom. Dice que recuerda la declaración de Daniel, así como la declaración del Talmud, ¿vale? Y os comento, y vamos a leer algunos extractos del Talmud, porque hay 3 capítulos del Tratado de Berajot que hablan acerca de los sueños y de los símbolos, del significado de los sueños. Entonces vamos a leer algún extracto, pero por si alguno lo quiere leer, pues ahí lo va a tener, ¿no? Para consultarlo en internet hoy en día se puede consultar. Lo malo que creo que está en inglés casi todo hoy en día, pero bueno, muy interesante. Generalmente los temas con los que uno sueña son asuntos inconclusos de lo que uno había estado pensando en el curso del día anterior. Si recordáis en Daniel, en el libro de Daniel, Nabucodonosor tenía pensamientos en su corazón acerca del porvenir del reino de Babilonia. Y entonces Dios aprovecha eso y le da el sueño. Le da el sueño a Nabucodonosor de la estatua. O sea, que es justo cuando él está en su cama meditando acerca de ese porvenir, que tiene un sueño relacionado. Y es muy normal que cuando nosotros nos acostamos pensando en un tema específico antes de dormir, pues tengamos sueños acerca de eso. Y no tiene por qué ser equivocado. O sea, puede ser que sea un sueño. Claro, porque uno puede pensar, bueno, entonces este sueño, ¿cómo sabes si proviene de Dios o proviene del enemigo, ¿no? Pues es difícil. Vamos a estar intentando leer un poco y tratar de profundizar un poco este tema, pero es un tema difícil, ¿vale? No es un tema fácil, sencillo, pero bueno, vamos a ir leyendo algunos comentarios a ver qué dicen, qué pensaban los judíos acerca de este tema, porque la escritura no se habla mucho, la verdad. Entonces, bueno, vamos a ver qué comentan. En Berajot, desde el 55 al 57, esos 3 capítulos son los capítulos que hablan de los sueños, ¿vale? Así que apuntadlos si los queréis consultar. Hay cosas, evidentemente hay que leerlos con el filtro, ¿de acuerdo?, del Evangelio y de la Torá. Así que no creo que esto... Hay que leerlo, pero cogerlo con pinzas, evidentemente. En relación con lo dicho anteriormente, que se debe rezar por un buen sueño, es algo importante también. Si uno le pide al Señor sabiduría, o que le muestre por sueños algo acerca de un tema específico, la Escritura habla de que Dios se lo puede mostrar a través de un sueño. Eso es así. A lo mejor no, a lo mejor sí, pero Dios lo puede hacer. Job se habla de esto, ¿no? La Gemara cita máximas adicionales sobre los sueños y su interpretación. Rab Isda, un rabino, dice: uno debe ver cualquier sueño y no un ayuno. En otras palabras, cualquier sueño es preferible a un sueño durante el ayuno. Bueno, y Rab Isda dijo: un sueño que no se interpreta es como una carta que no se lee. Mientras no se interprete no se puede cumplir. Entonces, bueno, ellos ahí están discutiendo. Hay varios rabinos, ¿no?, que hablan, pues cómo se cumple un buen sueño, cómo no se cumple, etcétera. Bueno, esta parte me la voy a saltar. Vamos a ir a alguna que sea más interesante. Tengo aquí varias citas. A ver.
El rabino Leví, por ejemplo, dice: uno siempre debe anticipar el cumplimiento de un buen sueño hasta 22 años después del sueño. ¿De dónde obtenemos esto? De José, como está escrito. En la historia del sueño de José, estas son las generaciones de Jacob. José, de 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Y está escrito: y José tenía 30 años cuando compareció ante Faraón, rey de Egipto. Bueno, entonces ellos dicen, entonces sacan ellos, y es algo interesante. O sea, realmente uno puede decir, están como forzando mucho las cosas, ¿no? Están yendo muy lejos, ¿no? En lo que es están enredándose. Pero ellos están intentando exprimir la escritura. Como tú tienes una naranja, tú la intentas exprimir lo máximo que puedes. Tú intentas sacar toda la información para adquirir más conocimiento de la Torá y de las escrituras. Eso es lo que ellos intentaban, ¿no? Otra cosa es que les saliera a veces mal, ¿no? Sobre todo cuando no tienes al Mesías y al Evangelio, pues vas a cometer errores. Y eso es lo que les pasaba a los judíos muchas veces, ¿no? Vamos a ver, algún pasaje interesante. Mira, esto es bastante interesante. La Gemara relata, fijaos, esto es como una oración que se hace antes de dormir. Ameimar y Marzutra y Ravashi, ¿vale? Son comentaristas, estaban sentados juntos. Dijeron: que todos y cada uno de nosotros digamos algo que el otro no haya escuchado. Y uno de ellos comenzó y dijo: quien vio un sueño y no sabe lo que vio debe pararse ante los sacerdotes cuando levanten sus manos durante la bendición sacerdotal y digan lo siguiente. Esto es, claro, esto es muy típico, que muchas veces uno sueña algo y luego al rato de despertarse ya se le ha olvidado el sueño. Ya no se acuerda del sueño. Esto también pasa mucho. Maestro del universo, soy tuyo y mis sueños son tuyos. Soñé un sueño y no sé lo que es. Ya sea que haya soñado conmigo mismo, si mis amigos han soñado conmigo o si yo he soñado con otros, si los sueños son buenos, fortalécelos y refuércelos como los sueños de José. Y si los sueños requieren curación, sánalos como las amargas aguas de Mara por Moisés nuestro maestro, y como Miriam de su lepra, y como Ezequías de su enfermedad, y como las amargas aguas de Jericó por Eliseo. Así como transformaste la maldición de Balaam el impío en una bendición, así transforma todos mis sueños para que sean lo mejor para mí. Y debe completar su oración junto con los sacerdotes para que la congregación responda amén tanto a la bendición de los sacerdotes como a su solicitud individual. Y si él no es capaz de recitar toda esta fórmula, debe decir: majestuoso en las alturas, que habita en el poder, tú eres la paz y tu nombre es la paz. Que sea tu voluntad que nos concedas la paz, ¿no? Está bastante buena. Entonces debemos pedir sabiduría y discernimiento, que dice Jacobo, que Él nos la va a dar. Si uno pide sabiduría y discernimiento al Eterno, que nadie dude que Dios la va a dar a esa persona que lo pide, ya sea acerca de este tema o acerca de otros temas. Fijaos lo que dicen aquí. Raba planteó una contradicción entre estos versículos. Por un lado está escrito: habló con él en un sueño. Y por otro lado está escrito: y los sueños hablan falsamente. Resulta que en la escritura, pues sobre todo en los profetas, se hablan también de falsos sueños, de sueños que no son verdaderos. La Gemara resuelve esta contradicción. Esto no es difícil porque hay dos tipos de sueños. Aquí el verso habló con él en un sueño se refiere a los sueños que vienen por medio de un ángel, de un mensajero de Dios. He aquí el verso los sueños hablan falsamente se refiere a los sueños que vienen por medio de un demonio, ¿vale? Evidentemente. Bueno, esto no es nada tampoco espectacular, pero para que veáis que ellos llegan a entender estas cosas también. Y bueno, así hay muchos detalles. No vamos a enredarnos mucho con esto tampoco. Luego hay algunos que comentan que cuando uno interpreta un sueño, a veces pasa como con las profecías. Claro, que uno la puede interpretar de diferentes maneras. O sea, que no es algo que a lo mejor sea 100% una ciencia exacta, sino que puede haber diversas interpretaciones y todas pueden ser correctas. Entonces ellos se preguntan también que el tema de los sueños, que a veces pueden tener más de un cumplimiento, o sea, que bueno, que puede ser, ¿eh? También.
Con el tema de las profecías, yo alguna vez lo he estado comentando también, ¿no? Que cuanto más te quedes, o sea, cuando tú estudias la profecía, por ejemplo, de Daniel, cuando habla de los reinos y demás, si tú te quedas solo con una interpretación, a lo mejor se cumple de otra manera y te equivocas en tu interpretación. Entonces es más sabio, más prudente tener varias opciones y cuando tú veas el cumplimiento, pues no te va a sorprender, ¿no? O te sorprenderá menos. Es mejor quedarse siempre con varias opciones en la profecía y no decir la interpretación correcta es esta, ¿no? Y hacer de ello un dogma, una doctrina y tirarse piedras contra, contra los demás. Es mejor quedarse siempre que puede ser hay varias opciones, puede ser cualquiera de ellas. No hay que hacer de ello un dogma, ¿no? Pues igual pasa con los sueños. Los sueños a veces se pueden cumplir de una forma o de otra, no sabes exactamente cómo, pues tú tienes que intentar ser prudente y pedir a Dios sabiduría, por supuesto, y ver cuál es la interpretación correcta, ¿no? O sea, cuáles son las posibles interpretaciones correctas, mejor dicho. Y luego ahí comentan también sobre cómo saber si un sueño también es verídico o no, ¿no? Y hay, por ejemplo, aquí un rabino comenta, el rabino Yohanan dice, si alguien se despierta por la mañana y un versículo específico pasa a su boca, es una profecía menor y una indicación de que el contenido del versículo se cumplirá. O sea, es como que tienes un sueño y te despiertas y te viene inmediatamente un versículo a la mente. Eso a mí alguna vez me ha pasado. Y eso es bueno, según él, es una posible señal de que Dios te ha puesto ese sueño y porque te ha puesto luego un versículo en la mente sin que tú te ha venido a la mente. O sea, no lo has hecho adrede, ¿no? Digamos. Entonces, es una señal de que puede ser una profecía menor, o sea, un sueño que se va a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, ahí discute sobre este tema. Igual, cuando José dice que cuando uno tiene un sueño 2 veces, como dice José, pues es muy probable que sea verídico también, ¿no? Evidentemente. Y luego también comentan, por ejemplo, que cuando un sueño, cuando dos personas sueñan el mismo sueño, tienen el mismo sueño, dos personas, también dicen que eso es provece de Dios y también se va a cumplir, ¿no? Bueno, fijaos, vamos a leer aquí también esto. El rabino Samuel Bar Namani dijo que el rabino Jonathan dijo, bueno, una persona se le muestra en su sueño solo los pensamientos de su corazón cuando estaba despierto, como lo demuestra lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor, como se dice, en cuanto a ti, oh rey, tus pensamientos vinieron a tu cama. ¿Qué sucederá después? Y si lo desea, diga en cambio que se deriva aquí un versículo relacionado y para que conozca los pensamientos de su corazón. Entonces, aquí vemos que fijaos lo que dice. ¿Cómo conocerás los pensamientos de tu corazón? Al ser revelados a ti en un sueño, sepa que este es el caso porque a uno no se le muestra ni una palmera dorada ni un elefante pasando por el ojo de una aguja en un sueño. Esto recuerda un poco a las palabras del Mesías, ¿no? La idea de hacer pasar el ojo de una aguja en un sueño, ¿no? Dice él. Esta expresión la utiliza Mesías. En otras palabras, los sueños solo contienen imágenes que entran en la mente de una persona. Es decir, que tú vas a soñar con cosas, vivencias, cosas que ya están en tu mente. O sea, no vas a soñar con cosas que nunca has visto. Y si sueñas con eso, también es una evidencia de que es de Dios. Pero lo normal es que aparezcan imágenes en tu mente que tú ya conoces, que tú ya has visto. Y Dios utiliza esas imágenes para mostrarte el símbolo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, hace unas semanas, unos meses, tuve un sueño y vi a mi abuelo y me daba una respuesta a algo que yo estaba planteando, me estaba preguntando. Algo que yo me acosté ese día y dije, ¿por qué será esto tal? Y pues vi el rostro de mi abuelo
y me decía esto. Evidentemente, mi abuelo está vivo, una persona que está viva, ¿no? Gracias a Dios. Pero Dios utilizó el rostro de mi abuelo, porque es como es una persona pues, que yo me he criado con él, etcétera, etcétera, ¿no? Que tengo cierta familiaridad con él, pues Dios utiliza a mi abuelo, en este caso, para darme una respuesta a una pregunta en un sueño. Es un ejemplo. Eso puede ocurrir puede ocurrir así o puede ocurrir con personas que conozcamos, etcétera. Bueno, luego hay un relato bastante interesante sobre un emperador romano que bueno, que también hablan de los sueños. Bueno, en fin, eso no lo vamos a leer más adelante. Ya estamos terminando este extracto. Fijaos, vamos a leer esto. Esto es un poco... es interesante. Fijaos cuál es el significado de estos símbolos. Y cómo cierto hereje le dijo al rabino Ismael: vi en mi sueño que estaba regando aceitunas con aceite de oliva. ¿Cuál es la interpretación de mi sueño? Él le dijo: es una señal de que tuviste relaciones con tu madre, ya que el aceite viene de la aceituna y él está devolviendo el aceite de las aceitunas. Fijaos, ese hereje dijo al rabino Ismael: vi que estaba arrancando una estrella. O sea, está viendo diferentes sueños, o un sueño, varios sueños consecutivos, ¿no? Y él le va diciendo, pues esto significa esto y esto. Y le va diciendo cosas malas que él ha hecho. Le va diciendo: secuestraste a un israelita, vendiste a una israelita. Cosas así. Tuviste relaciones con tu hermana. Bastante curioso, ¿no? Como que esos sueños le estaban diciendo pecados que él había cometido a través de símbolos agrícolas, frutos, etcétera. Bastante curioso. O sea, símbolos que dice, ¿qué tiene que ver? Bastante curioso. Vale, bueno, ya hemos terminado el extracto de esos sueños, lo podéis consultar, ¿vale? Ahí se habla mucho de este tema. Vamos a leer ahora un comentario que dice: y fue el final de 2 años. Bueno, él utiliza la palabra miketz. La palabra miketz aparece también, la palabra ketz concretamente, ¿de acuerdo? Que significa fin o extremidad. Se utiliza también en Job 28:3, cuando dice: él pone fin a las tinieblas. Él dio un tiempo establecido de cuántos años sería el mundo en la oscuridad. ¿Y qué significa que puso fin a las tinieblas? Mientras la inclinación al mal esté en el mundo estará en tinieblas y sombra de muerte. Es lo que estamos ahora. Es decir, uno convive entre personas del mundo. Vivimos en una sociedad en la que la gente se siente sola en medio de tantos problemas en nuestro día a día. Entonces estamos en un mundo de tinieblas y de sombra de muerte. O sea, hasta que venga el tiempo en el que se termine con la inclinación al mal, con el pecado de la humanidad, ¿no? Cuando la inclinación al mal sea desarraigada del mundo, ya no habrá tinieblas y sombra de muerte en el mundo. Alternativamente, él pone fin a las tinieblas, le dio a José un tiempo establecido de cuántos años estaría en la oscuridad de la prisión. Una prisión es como un lugar oscuro, lúgubre también, ¿no? Entonces asocia esa idea. Una vez que llegó el final de ese tiempo, Faraón soñó un sueño. Y fijaos otro detalle bastante interesante. José, dice este comentario, fue vendido a causa de un sueño. Como se dice: he aquí que viene el soñador, ven, vayamos y vendámoslo a los ismaelitas. En Génesis 37:27, lo podéis ver, José soñó el sueño, que ya lo estuvimos estudiando la semana pasada, y gobernó o fue hecho gobernador a causa de un sueño, lo cual es bastante curioso, ¿no?, en la vida de José. Como se dice, sucedió al final de 2 años completos que Faraón soñó. O sea, a causa de un sueño fue vendido, y por causa de un sueño, o sea, que Dios actúa de una manera
por así decirlo, esto es lo que él dice. Observa que los caminos del santo, bendito sea, no son como los caminos del hombre. Un hombre se corta con un cuchillo y se cura con yeso, pero el santo, bendito sea, cura con lo mismo que hiere. O sea que él da una medicina conforme al daño. O sea que y utiliza con lo mismo con que hiere, él sana también. Es bastante curioso. Porque él hiere para sanar. Al final. O sea, él no te hace, no sé. Nosotros creemos que Dios, pues todas las cosas que nos suceden son para nuestro bien. Entonces esa es la idea. Cuando Dios te golpea con algo, con algún problema, te da un buen palo con algo, tiene alguna circunstancia, es para corregirte, al final de cuentas. O para enseñarte algo. Eso es bastante importante. Fijaos, aquí también hablan cuál es la diferencia entre los sueños de los justos y los sueños de los malvados. Los sueños de los malvados no están ni en los cielos ni en la tierra, pero dicen que los sueños de los justos están tanto en los cielos como en la tierra. Te hablan de que, bueno, es una posibilidad, pero bueno, también discuten sobre esos temas. Génesis 41:7. Y despertó Faraón y he aquí que era sueño. El sueño parecía tan real que fue solo cuando despertó que percibió que se trataba de un sueño, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 7. O sea que cuando un sueño es verdadero, también puede ser verdadero, también cuando te despiertas te parecía que el sueño era real cuando lo estabas viviendo. Uno tiene esa sensación como de que es real, ¿no? De que estás realmente ahí. Eso es lo que le pasó a Faraón. Vamos a pasar ya de este tema de los comentarios judíos. Ahora vamos a ir a Génesis 41:8. Vamos a seguir leyendo en adelante lo que dice. Y sucedió que por la mañana, conturbado su ánimo, su espíritu, envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y Faraón les contó su sueño, pero no había quien lo interpretara a Faraón, a pesar de que ellos estudiaban mucho los sueños, ¿no? Y el copero mayor habló a Faraón diciendo: hoy recuerdo mis pecados. Cuando Faraón, enfurecido contra sus siervos, me puso bajo custodia en la cárcel, a mí y al panadero mayor, en una misma noche él y yo soñamos un sueño. Cada uno soñó un sueño con un sentido peculiar. Y allí estaba con nosotros un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia, y se lo contamos y nos lo interpretó. Y sucedió como nos lo había interpretado. Así aconteció. Yo fui restituido en mi cargo y aquel fue colgado. Entonces Faraón envió a llamar a José, haciéndolo sacar a prisa del calabozo, y lo afeitaron y mudaron sus vestidos y acudió a Faraón. Aquí bastantes detalles. Vamos a leer un comentario de Kaylee Delitz, que tiene un comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento. Es alemán, ¿vale? Tiene buenos comentarios. Cuando estuvimos estudiando el libro de Isaías, estudiamos un poco también estos comentarios de este señor, y la verdad que tiene buenos detalles porque conoce de la lengua, el hebreo, así que está interesante. Estando preocupado por el doble sueño, Faraón envió a la mañana siguiente por todos los escribas y sabios de Egipto para que lo interpretaran. Y te habla de la palabra en griego, la que se utiliza para traducir a los sacerdotes, hierogrammatis, ¿vale? Hombres de la clase sacerdotal, quienes se ocupaban de las ciencias sagradas de los egipcios, los escritos jeroglíficos, los que escribían los símbolos egipcios, ¿no? Los jeroglíficos, la astrología, las interpretaciones de los sueños, el predecir de los eventos, magia, conjuros, etc. Y eran considerados como los poseedores de artes secretas y los hombres sabios de la nación. Pero nadie podía interpretarlo, aunque la clave para la interpretación debía hallarse en los símbolos religiosos de Egipto, porque la vaca era el símbolo de Isis,
la diosa que sustenta todo. Y el Nilo, por su cauce, era la fuente de la fertilidad de la tierra. Pero a pesar de que la explicación del surgimiento de las vacas gordas y las flacas del Nilo parece ser muy simple, parece que cualquier egipcio podría entenderlo, ¿no? Es el destino de la sabiduría de este mundo que debe mantenerse en silencio en estas cosas, porque pertenece al gobierno de Dios cerrar los labios de los elocuentes y quitar el entendimiento de los sabios. Entonces, incluso los judíos he leído que se preguntaban cómo puede ser que ellos no conocieran estos símbolos, porque eran símbolos que ellos conocían, con lo que estaban relacionados, y no sabían interpretar el sueño. O sea, es como que si de repente se hubieran quedado en blanco, que Dios les hubiera quitado el entendimiento, ¿no? Es algo bastante curioso, es algo que sucede a menudo. Vamos a leer Job capítulo 12, del 7 al 22, porque él habla de este tema, ¿de acuerdo? Y si no, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, o a las aves de los cielos, y ellas te mostrarán. O habla a la tierra para que te instruya, y te lo declaren los peces del mar. ¿Quién de ellos no sabe que la mano de Adonai ha hecho esto? En cuya mano está el pescuezo de todo viviente, y el ánimo de toda carne de varón, de toda la humanidad. ¿No prueba el oído las palabras como el paladar saborea la comida? ¿Está la sabiduría con los ancianos, o con la largura de días el entendimiento? Es con él que está la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y la inteligencia. Job está hablando a sus amigos que eran mayores que él. Tenían más edad. Entonces, bueno, él les comenta, les explica esto de esta forma. He aquí, si él derriba, nadie puede reedificar. Si él encierra al hombre, no hay quien le abra. He aquí, él retiene las aguas y se secan, y si las suelta, devastan la tierra. Con él está la fortaleza y la profunda sabiduría. Suyos son el que hierra y el que hace errar. Hace vagar descalzos a los consejeros y entontece a los jueces. Suelta las ataduras que imponen los reyes y ata con soga sus lomos. Hace vagar descalzos a los sacerdotes y derriba a los poderosos. Silencia el labio a los confidentes y quita el discernimiento a los ancianos. Vierte desprecio sobre los príncipes y afloja el cinto de los fuertes. Descubre las profundidades de la tiniebla y saca a luz la sombra de muerte. Fijaos cómo él está hablando aquí precisamente de que de Dios procede la sabiduría. O sea, todo lo que verdaderamente es sabiduría, todo lo que es ciencia de verdad procede de Dios. Es decir, que ¿por qué? Porque Dios es el que sustenta la vida, al final. O sea, no sabemos, hasta que a veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de que todo lo que sabemos, lo sabemos porque Dios ha permitido que lo sepamos. O sea, si Dios nos sustenta la vida, ¿cuánto más nos va a dar? Es Él el que nos da el entendimiento y el conocimiento de las cosas, ¿no?, que hacemos. Si trabajamos en alguna disciplina o si hacemos lo que hagamos, ¿no? O sea, es Él el que nos da todo eso, ¿no? Bien. En el versículo 14 hay un detalle, no sé si os habéis fijado. Comentan aquí, una liberación milagrosa siempre ocurre con prisa. Así fue cuando los israelitas dejaron Egipto y así será cuando Israel se ha redimido del exilio actual. Fijaos como el verso 14 de lo que acabamos de leer, que lo hicieron sacar a prisa del calabozo, curiosamente, a José. Así es como sucede en el Éxodo. O sea, que Israel sale de prisa, ¿no?, apresuradamente. Y ahora vamos a leer aquí acerca de las vestimentas, ¿no?, de la importancia que tiene la vestimenta. Aquí se comenta, la 12ª cosa que un hombre debe recordar es que el santo bendito sea, ve los pensamientos de su corazón. Vea como un hombre que va a ministrar delante del rey se adorna y se embellece, como está escrito. Porque no puedes entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Esther 4:2. O sea que eso se comenta en la historia de Esther, ¿no? Y como vemos en la historia de José, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente del calabozo. Y él se afeitó y se cambió de ropa y vino a Faraón. O sea que él le afeitaron, como a la manera de los egipcios, ¿de acuerdo? Como hacían allí. Porque los hebreos
pues no se afeitaban, o se afeitaban menos. Se cambió de ropa y vino a Faraón. Y aquí mira, en el que está delante del rey, no siempre se adorna tan ligeramente como el que está delante del rey por un momento. Si esto es así, entonces nosotros, que estamos ante el Rey de Reyes para siempre, porque Él ve los pensamientos de nuestro corazón, ya sean secretos o revelados, y no hay escapatoria de Él, porque Él está en todas partes, debiéramos pensar siempre en su grandeza y estar de acuerdo en nuestro corazón para hacer su voluntad y para adornar nuestros pensamientos ante Él también, adornarnos en nuestros pensamientos. O sea que esto es una analogía de que si tú delante del rey o delante de una persona importante te vas a presentar físicamente bien vestido, evidentemente, o cuando vas a salir a cenar con unos amigos incluso, pues cuanto más delante del rey. Delante del Rey de Reyes vas a estar en tu corazón siempre tus pensamientos para que estén agradables delante de él, ¿no? No vas a estar pensando en cosas que a él le desagradan. O sea, fijaos cómo relacionan ambas ideas, ¿no? O sea, que sí, que es algo... Hay culturas, por ejemplo, aquí en Europa, bueno, ayer lo estaba comentando con Brian, que aquí en Europa pues no le dan tanta importancia a la imagen como en otros países, por ejemplo en Latinoamérica. Le dan más importancia a comprar ropa de marca, etcétera, etcétera. O sea, que eso también... hay culturas, como por ejemplo la egipcia o los griegos, se afeitaban más, tenían más cuidado del cuerpo, ¿no? Le daban más importancia al cuerpo que otros países, que otras culturas. La cultura hebrea pues le daba menos importancia. Entonces, dependiendo del... Este es un elemento, por ejemplo, pues que dependiendo del país en el que estés o en el que vivas, pues a veces vas a chocar en esas cosas, en esas ideas, porque no es fácil. Pero como dice Pablo, al griego me hago griego, al judío me hago judío, al romano romano, etcétera. O sea, al final te adaptas, mientras no vaya en contra de la Torah, te adaptas al país donde estás para no causar mala impresión, ¿no? Al final, ¿no? Y delante del Rey de Reyes, delante de Dios, pues lo que él mira es el corazón. O sea, él no se fija tanto en la apariencia física. O sea, el Rey, nuestro Dios, se fija en el corazón. Y tenemos que estar presentables delante de él. Vamos a pasar a la siguiente. Seguimos todavía con el sueño. Y dijo Faraón a José: he soñado un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. Respondiendo José a Faraón dijo: sin mí Elohim no dará a Faraón respuesta para la salvación. Esto está mal traducido, ¿vale? Vamos a leerlo en hebreo para que veáis que a veces, claro, porque parece que está diciendo que como que yo soy la persona necesaria para que se interprete el sueño, ¿no? Como que sin mí Dios no va a revelar el sueño, ¿no? Como que tiene que ser él. Dios podía haber usado a cualquier otra persona, ¿no? Perfectamente. Faraón envió inmediatamente por José. Tan pronto como era posible, fue sacado de la prisión y después de afeitarse la cabeza y la barba y cambiarse de ropas, como la costumbre egipcia lo requería, fue al rey y al decirle al rey: he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos, que solo necesitas escuchar un sueño y al momento da su interpretación. José respondió: no está en mí. Bil Adai, mejor se lee así, Bil Adai, Elohim. Es decir, que entre Biladai y Elohim, las dos primeras palabras que he resaltado en morado, las dos primeras palabras, entre medias hay una pausa. Es decir, Biladai no está en mí, o está aparte de mí, fuera de mí. Eso. Es Elohim el que va a dar respuesta de paz a Faraón, el que va a responder la paz a Faraón. Porque fijáis, aparece ahí la palabra Shalom en morado. Et Shalom Faraón. La paz al Faraón. Es así como se leería más o menos. Aparte de mí será Elohim quien responda paz a Faraón. O sea, el que le va a dar la respuesta o le va a pagar con lo que él le está pidiendo a Dios, ¿no? Que es el entender y el poder entender ese sueño. Bien, seguimos. Adelante. Vamos a leer del 24 al 36, si no me equivoco. No, al 32. Del 24 al 32.
Lo he referido a los magos, pero no hay quien me lo interprete. Entonces José dijo a Faraón: los sueños de Faraón son uno solo. Elohim ha enunciado a Faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años, y las espigas buenas son 7 años. El sueño es uno solo. También las 7 vacas flacas y de mal aspecto que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental significan 7 años de hambruna. Es el asunto que antes indiqué a Faraón. El Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Después de ellos se levantarán 7 años de hambruna, y toda la abundancia de la tierra de Egipto será olvidada, y la hambruna consumirá el país. De modo que se olvidará la abundancia en el país a causa de aquella hambruna que le seguirá, que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, es porque el sueño está determinado por Elohim, y Elohim se apresura a ejecutarlo. Que en hebreos se utiliza el artículo para designar a Dios, al Dios de Israel, Elohim. ¿De acuerdo? Bien. Aquí comentan que ¿de dónde se saca? Uno se puede preguntar, bueno, ¿de dónde saca José que el sueño se va a cumplir, que Dios está pronto a cumplir ese sueño, ¿no? Fijaos lo que comenta Ibn Ezra, dice que cuando se utiliza la palabra en hebreo para dos, dice Ishanot se duplicó, es un nifal, viene de la misma raíz que Shenayim. Su significado es que el sueño viene 2 veces, una vez con las vacas como símbolo y luego con las mazorcas de maíz como símbolo. También atestigua que la cosa está establecida por Dios. Además, la ocurrencia de los 2 sueños en una noche es una prueba de que Dios pronto lo hará realidad. Es decir, tiene el sueño en la misma noche 2 veces, con diferentes símbolos, pero es lo mismo, ¿no? El mismo significado. Eso quiere decir que Dios pues, le está dando la advertencia de que se va a cumplir pronto ese sueño. Vamos a leer ahora del 33 al 36. Y ahora, fijaos, ahora es aquí donde uno ve que José era profeta, porque uno puede decir, bueno, vale, le ha interpretado el sueño, o sea, a lo mejor ya tenía mucha experiencia en el tema de los sueños, Dios le dio esa sabiduría, ¿no? Pero es un intérprete de sueños y ya está. Pero no. José aquí se ve que era profeta, fijaos lo que dice. Y ahora provee a Faraón un varón inteligente y sabio y ponga al otro sobre la tierra de Egipto. Actúe Faraón y designe superintendente sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, para que ellos recojan toda la provisión de estos buenos años que vienen y almacenen el grano bajo la mano de Faraón y lo guarden en las ciudades para sustento. Y el alimento será de reserva para el país para los 7 años de hambruna que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no será consumido por la hambruna. Es decir, José no solo le está interpretando el sueño a Faraón, le está diciendo cuál es la solución para el problema que Dios le plantea a Faraón. También. Está dando la solución como profeta que es. Cuando Dios te dice va a pasar esto, también te da la solución, te da la salida. Cuando Dios te pone a prueba, te pone una experiencia, pues Dios también te ofrece siempre la salida. Eso es algo que siempre es así. Lo que José explica a continuación del sueño no forma parte del sueño en sí, sino que es la solución dada por Dios a través del profeta a este suceso que Elohim mismo iba a producir en la tierra sí o sí. Aunque, fijaos, detalle, ya sabemos que en verdad quien produce las hambrunas es el adversario y Dios se aprovecha y usa sus armas contra él. Esto lo he puesto yo. Y esto para que se cumplieran también los otros sueños proféticos que Dios había revelado a José. En la próxima porción de Vallegar se analizan las consecuencias de esta hambruna sobre el pueblo hebreo, que no fueron tan buenas. El pueblo llegó a ser esclavo de Faraón. O sea, luego ¿qué pasó? Cuando vinieron estos 7 años, que no nos queda nada, compra nuestro granado, y luego no nos queda nada, cómpranos a nosotros y nuestra tierra, ¿no? Y al final llegó a ser esclavo. O sea, eso es lo que quería el enemigo, esclavizar al pueblo. O sea, la esclavitud de la Torá te comenta, ¿no? Te habla acerca de la esclavitud, de que el siervo hebreo al 7º año saldrá libre. Eso está escrito en la Torá. Ahora lo vamos a leer.
Génesis 47, del 19 al 23. Esto es de la siguiente porción, pero bueno, me adelanto para que entendamos un poco más cómo funciona el tema, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo este hambre? ¿Por qué hemos de morir ante tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y nosotros y nuestro suelo seremos esclavos de Faraón. Pero danos semilla para que podamos vivir y no muramos, y la tierra no sea asolada. Y José compró para Faraón toda la tierra de Egipto, porque todos los egipcios vendían sus campos, pues la hambruna arreciaba sobre ellos. Y así el país llegó a ser de Faraón. E hizo trasladar el pueblo a las ciudades, de un extremo al otro de Egipto. Solamente dejó de comprar la tierra de los sacerdotes porque había un estatuto de Faraón para los sacerdotes. Y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no tuvieron que vender sus campos. Ojo, porque aunque no lo parezca, a día de hoy se vive una situación bastante similar. La gente cada vez se va más a la ciudad. Ojo, cuidado. Y los sacerdotes no pagan impuestos, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, yo no digo nada, pero lo digo todo, como dice el dicho. Así que, bueno, esto que sirva también de lección de lo que está ocurriendo a día de hoy. Dios quería que su pueblo fuera esclavo de los egipcios. O sea, la esclavitud era algo que Dios quería para su pueblo. No, pero era el medio que Dios iba a utilizar para mostrarse ante las naciones. Para mostrar su poder ante las naciones. ¿Por qué? Por ejemplo, leemos en Éxodo 21:2, cuando compres un siervo hebreo, y si compras un siervo hebreo es porque el siervo hebreo se ofrece a ti porque no tiene nada, o sea, porque no tiene otra opción más que servir, por así decirlo. Servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre gratuitamente. Aquí en Levítico 25 se habla también, Levítico 25 del 39 al 43. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Fijaos, o sea, un siervo, a los siervos no se les trataba como esclavos en Israel, se les trataba como trabajadores, como jornaleros, que sí, que dependían de su amo, de la persona que los adquiría, que los compraba, porque no tenían nada, entonces les ofrecía alimento y sustento a cambio de que ellos trabajaran para ellos, básicamente. O sea, que no es la idea de una esclavitud de que no tenía derechos ni nada por el estilo. El siervo en Israel tenía derechos. Como jornalero, como residente estará contigo, y hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá de estar contigo él y sus hijos, y volverá a su familia y la propiedad a sus padres. Porque ellos son siervos míos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavo. Ni tú te enseñorearás de él con aspereza, tendrás temor de tu Dios, ¿no? Entonces, la esclavitud, tal y como la contemplaban las otras naciones, no era el propósito de Dios para con Israel. Es decir, que lo que hizo José con los egipcios, en principio, no sería... era simplemente un medio de sustento. Pero no era la esclavitud que iba a venir después de que estaban trabajando 12 horas, tenían que irse a buscar la paja para construir, etcétera, etcétera, que los tenían ahí sometidos, oprimidos, ¿no? Después. Así que es un factor importante. Bien, ahora ya pasamos a la última diapositiva. Vamos a terminar el capítulo. Entonces, como consecuencia de esto, de que José le muestra a todos el significado del sueño, la solución a este hambre que va a venir y demás, fijaos lo que dice Faraón. Pareció bien la propuesta a ojos de Faraón y a ojos de todos sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos un varón como este en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo Faraón a José, Elohim te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa, y por tu palabra se someterá a todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Y Faraón dijo a José, he aquí te pongo sobre toda la tierra de Egipto.
Y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: arrodillaos, y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y Faraón dijo a José: yo soy el Faraón, pero sin tu permiso nadie levantará mano ni pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, como se dice en hebreo, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Ahora vamos a comentar sobre esto. Entonces José salió a recorrer toda la tierra de Egipto. Cuando aparece en las escrituras la expresión salió a recorrer la tierra, es porque eres dueño de esa tierra. Porque, por ejemplo, en Job aparece que Satanás salió. Dios le pregunta a Satanás, ¿no? ¿De dónde vienes? De andar por la tierra y de recorrer la tierra y de andar por ella, ¿no? Porque él se creía el dueño de la tierra, ¿no? Entonces, por eso esta expresión significa que él es dueño de la tierra. Y José, pues, era el gobernador de la tierra, básicamente. Era José de 30 años cuando compareció ante Faraón, rey de Egipto. Luego José se retiró de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Bien, bastante interesante. El sello, el anillo que les da Faraón a José, pues era el que llevaba el gran visir o primer ministro, ¿de acuerdo? El gran visir era así es como se le llamaba al ministro, al gobernador, el que tenía autoridad para hacer edictos reales, ¿de acuerdo? En Egipto. También era así en Persia, por ejemplo. En Persia era parecido. Estaba el rey y luego estaba el primer ministro, el jefe, el que hacía los edictos. Era como el representante, ¿no? Bien, pues y es bastante interesante que las escrituras mencionen estos detalles, ¿no? Porque verdaderamente, cuando uno observa los registros en Egipto, pues el gran visir verdaderamente tenía el anillo. Y fijaos, porque además dice que el anillo lo tenía Faraón, es decir, Faraón en aquel momento, o sea, un rey de Egipto no necesariamente tenía que tener un primer ministro, pero cuando lo designaba, pues le daba el anillo. Y luego dice que puso un collar de oro en su cuello. Aquí comentan que se utilizaba en Egipto como marca de distinción, como los monumentos egipcios lo demuestran. Es decir, que tú vas a Egipto a ver los monumentos y los visires llevaban este collar. O sea que la Biblia realmente es muy precisa en los detalles. Es muy precisa. Es decir, José llevaba lo que tenía que llevar porque era el visir en aquella época. Entonces lo hizo subir en su segundo carro, el carro que seguía inmediatamente al carro del rey. O sea, él dirigió una solemne procesión por la ciudad, en la cual los heraldos gritaban ante él Abrej, que es, de hecho, viene la palabra paraj en hebreo, pero en egipcio la palabra es bastante parecida. Una palabra egipcia que ha sido señalada por los masoretas de acuerdo al ifil o afel de baraj, que es bendecir, se traduce normalmente como bendecir, o adoptar también. Que esta palabra en Vallegas la estudiaremos, ¿de acuerdo? Aparece cuando Jacob sienta a sus nietos Manasés y Efraín, los pone sobre sus rodillas, ¿de acuerdo? Y los bendice. Pues esta palabra aparece ahí, ¿no? Es ahí cuando uno ve que... Porque Berej es rodilla, ¿de acuerdo? En hebreo, Berej. Y entonces, de ahí aquí se dice que Abrej pues es como doblar rodilla, inclinarse delante de alguien. Ese sería como el significado de esta palabra. Como en forma de reconocimiento estaban reconociendo a José como uno de los suyos, como un egipcio más. Estaban como decir, este ha sido adoptado por el pueblo egipcio y ha sido el gobernador, ¿no? Es en forma de reconocimiento. Entonces, la palabra egipcia es abrek, es bastante parecida. Abrek en hebreo y abrek en egipcio. Doblar las rodillas en lengua semítica, una palabra que se ha mantenido en el diccionario jeroglífico, una palabra que existe.
Y así lo puso sobre todo Egipto. Y luego le dio pues un nombre egipcio también, como señal de identidad de que pues es como cuando uno se va a otro país, pues le da la nacionalidad de ese país cuando ya cumple ciertos requisitos. Pues esto es bastante parecido. Lo que pasa es que aquí la forma de demostrar de que tenía esa nacionalidad era el nombre, le cambiaban el nombre, que era como la identidad en aquellos tiempos. Pero él seguía siendo Yosef, él seguía siendo José. Y Asnat, la hija del sacerdote Potifera, pues se casó con él, ¿no? Se la dieron por mujer. Vamos a comentar esto. Safnat Panea, algunos dicen que viene a ser como una forma adaptada al hebreo de... a ver, voy a leerlo en el griego, que dice fontonfanek o algo así, una cosa... esa es la palabra que se utiliza en la Septuaginta para traducirla del hebreo. La verdad yo no sé griego, sé leer un poco, pero tampoco mucho. De acuerdo a un comentario griego, Soter Cosmu, Salvator Mundi, según Jerónimo, corresponde al copto Psotem Fene. Sería como el equivalente. El copto es un lenguaje bastante parecido al egipcio. Entonces dice que viene a significar como salvador del sustentador de la vida o soporte de la vida, una cosa así, ¿no? Y luego está la otra interpretación, que es la que dice Josefo, que es la que todos conocemos, de Safnat Panea, que es que significa revelador de lo oculto, revelador de secretos, de códigos, ¿no? Esa es una interpretación de Josefo. Bien, y respecto a Potifera, el significado de esta palabra significa consagrado al sol, porque fere en griego pues es sol o luz, ¿no? Entonces significaría como consagrado al sol. On, la ciudad de On, era el nombre popular para Heliópolis, la ciudad del sol en Egipto. Es decir, de acuerdo a Cirilo de Alejandría, bueno, que significa el sol, en tanto el nombre es... a ver. Bueno, el caso es, el ascenso de José, esto que dice, desde la posición de esclavo hebreo metido en la cárcel hasta el puesto de honor más alto en el reino egipcio, es perfectamente concebible, por un lado, por la gran importancia dada en los tiempos antiguos a la interpretación de sueños y a toda la ciencia oculta, que es lo que hemos comentado, especialmente entre los egipcios, y por otro lado, por la despótica forma de gobernar en el Oriente. Es decir, porque claro, un egipcio pensaría, bueno, qué loco, ¿no? Ha puesto a un hebreo de gobernador, ¿no? Este está mal, ¿no? El faraón. Pero sí, porque los reyes de Egipto, pues, podían hacerlo. O sea, y nadie le puede decir nada, ¿no? Eran como una deidad. Decía, pues me da la gana y pongo a este de gobernador, ¿no? Y Dios utilizó eso para... A veces hasta los despotismos y las tiranías Dios las puede utilizar para algo bueno, ¿no? Beneficioso en este caso. O sea que no hay que juzgar, no hay que ser tan crítico con las formas de gobierno también, porque lo más sano uno puede pensar que es una democracia, y es cierto, pero Dios en estos tiempos utilizaba todo tipo de gobiernos despóticos y tiránicos para hacer su voluntad también. Y, por ejemplo, David reinaba sobre Israel, una monarquía absoluta. David podía hacer lo que quería y cometió muchos errores, pero era un buen rey. Dios lo utilizó para cosas buenas, ¿no? Y la misma mano de Dios, por la cual había sido exaltado tanto después de una profunda degradación, lo preservó en su elevado puesto de honor de hundirse en el paganismo de Egipto, porque uno puede pensar, se casó con la hija del sacerdote, del dios Sol, ¿no? Del dios egipcio. José se convirtió al paganismo. Pero no, no es así, porque nos fijamos en los nombres que José da a sus hijos, por ejemplo. Ahí nos damos cuenta de que si alguien adoptó la creencia o la religión de alguien, fue seguramente la hija de este sacerdote, pues adoptó a Senat, ¿no? Pues adoptó la
la fe, la emuná del Dios de Israel. ¿De acuerdo? Porque lo vemos en sus hijos. Y José siguió creyendo en el Dios de Israel. O sea, José no fue obligado a rendir culto a los dioses egipcios, en este caso. No sabemos cómo pasó, porque en aquella época pues los egipcios eran politeístas, ¿no? Entonces tenían mucha importancia. También es cierto que hay épocas donde los egipcios eran monoteístas, o sea, creían en una sola deidad. Eso también es interesante. Pero no sé en este tiempo si eran politeístas o creían en el dios Sol únicamente. Pero sí que es cierto que eso variaba. Era normal que en cambios de reyes y de dinastías dijeran, pues mira, vamos a adorar solo a este dios porque nos conviene políticamente, por lo que sea. Era así como funcionaba el asunto. Igual que luego en el Imperio Romano, pues pasó lo que pasó, ¿no? Se adoptó el cristianismo, se hizo un sincretismo, ¿no? con las religiones paganas, porque les interesaba que hubiera una sola religión en todo el imperio. Entonces, bueno, eso ya temas políticos. Entonces, fijaos, vamos a terminar de leer el capítulo 41 con el nacimiento de los dos hijos de José. Y ahí es donde uno ve que José seguía, a pesar de estar en ese puesto de gobernante tan importante en un país pagano, ¿no? Un país que adoraban a otras deidades, él mantuvo su emuná. Leemos del 47. Y en los 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones y reunió todo el alimento que hubo de los 7 años en la tierra de Egipto. Y luego puso el alimento en las ciudades y depositó en ellas la producción del campo circundante a cada ciudad, porque era donde estaba la gente, la mayoría de la gente. José también almacenó grano como la arena del mar, mucho en extremo, hasta que dejó de contarlo, pues era sin número. Y antes que viniera el año de la hambruna, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Elohim me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Entonces vemos como Elohim seguía haciendo el centro de su vida. O sea, hasta tal punto de que, claro, lo leía ya en un comentario que lo vamos a leer ahora, que dice que José, durante todo este tiempo que estuvo en Egipto, no habló con su padre, por ejemplo. O sea, como que no le dio tanta importancia a su padre. Y es bastante interesante. Vamos a leer ahora lo que dice ese comentario, ¿no? Y también es verdad que estuvo en la cárcel, ¿no? Y estaba ahí y no podía hacer nada, pero no hizo ni siquiera el intento como de comunicarse con su familia, ¿no? Como que cortó ahí un poco ese lazo. Y se acabaron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron los 7 años de hambruna, como José había dicho. Y hubo hambruna en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando tuvo hambre toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todo Egipto, id a José y haced lo que él os diga. Y la hambruna estaba por toda la extensión del país. Entonces José abrió todo lo que había en ellos y vendió a los egipcios, pues la hambruna reciaba en la tierra de Egipto. También de toda la tierra llegaban a Egipto para comprar grano a José, porque la hambruna arreciaba en toda la tierra. Bueno, aquí está el comentario, vamos a leerlo, que os decía. Durante los años fructíferos nacieron 2 hijos a José. Al primero lo nombró Manasés, el que hace olvidar, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y fijaos, ese es el detalle bastante interesante, que habla de que hizo olvidar la casa de su padre, ¿no? Y algunos se preguntan por qué dice eso, ¿no? Esta es una piadosa y santa acción de gracias, porque Dios les hizo olvidar todas las penas pasadas. Pero ningún honor debió de ser de tal valor que quitara de su espíritu, de su ánimo, el deseo y la memoria de su casa paterna. Esa es la respuesta de Calvino, en este caso, de este comentarista cristiano,
es teólogo. Pero la verdadera respuesta a la pregunta, si era correcto jactarse por haber olvidado padre y madre, es dada por Lutero. Veo que Dios quitará la confianza que he depositado en mi Padre, porque es un Dios celoso, y no permitirá al corazón tener alguna otra base en que confiar, sino solo en Él. Esto también responde a la objeción levantada por Teodoro, porque no informó José a su padre de su vida y su ascenso, sino que dejó pasar tantos años hasta que fue llevado a hacerlo al final como consecuencia de la llegada de sus hermanos. Entonces, fijaos cómo él puso a Dios en su vida por delante de sus padres. O sea, porque en ese momento Dios le convenía a él que estuviera allí y que no estuviera pensando en otras cosas que le podían ser de a lo mejor de tropiezo o de desvío, ¿no?, del camino que Dios le marcaba. La razón de este olvido y silencio solo puede hallarse en el hecho de que a través de la maravillosa alteración de su condición se dio cuenta que fue llevado a Egipto de acuerdo al consejo de Dios y que fue redimido por Dios de la esclavitud y la prisión, y había sido exaltado por él para ser señor de Egipto. Así que, sabiendo que estaba en la mano de Dios, la firmeza de su fe le llevó a renunciar a toda voluntad que interferiera con los propósitos de Dios, los cuales apuntaban hacia una meta más amplia y gloriosa, ¿no? Y con esto terminamos, Javerín. Fijaos que hemos leído bastante comentario, pero porque es una parte pues con palabras egipcias, con sueños, es un capítulo difícil, más difícil, pero también es práctico, porque fijaos cómo lo que acabamos de leer, el tema de los sueños, por ejemplo, es un tema práctico, es un tema que nos pasa a menudo, pero es un tema difícil, es un tema complejo. Así que bueno, espero que les haya servido como de conocer y tener un poco más de conocimiento, de entendimiento acerca de este tema, de los sueños y acerca de lo que le ocurría a José también. Y nada, pues espero que les haya servido. Y nos despedimos de los hermanos que lo vean en diferido también. Y bueno, pues cualquier cosa, bueno, ahora me comentáis en privado si tenéis cualquier pregunta y yo os la intento responder. Shabbat Shalom.